Ya. Abel, Alpidio, compañeros, compañeras, gracias. Gracias a todos por estar acá y especialmente gracias a aquellos que han manifestado por diversas vías, maneras y lenguas su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Traigo el saludo del pueblo venezolano, del pueblo de Bolívar, del pueblo de Antonio José de Sucre, de Juana la Avanzadora, de Fabricio Ojeda, de la India Pacuana y de tantas y de tantos. Veo acá una hermosa pancarta: Venezuela quiere paz, con una fotografía tomada el pasado 23 de enero en Caracas. Ustedes pueden observar el símbolo de la dominación cultural, de la penetración cultural, de la transculturización, con una pinta artesanal que dice no a la agresión imperialista. Fue al paso de miles de venezolanos que marchamos en las calles el 23 de enero pasado para apoyar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al compañero presidente Nicolás Maduro Moros como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tras su triunfo en las elecciones del pasado 20 de mayo. Fueron miles de venezolanos invisibles, porque el aparato comunicacional de la guerra, de la cultura de la guerra, se encargó de invisibilizarlos. Muchísimos seres humanos en el planeta están desinformados respecto de la existencia de ese vigoroso movimiento político que late, vibra, marcha, lucha, batalla y triunfa en Venezuela. Hay una narrativa, un relato absolutamente sesgado respecto de lo que ocurre en mi país. Hoy, cuando se cumplen 166 años del nacimiento de ese gran bolivariano, de José Martí, unas horas atrás se ha reinaugurado en Caracas una plazoleta con un busto dedicado a su memoria. Fue agredido este símbolo de nuestra identidad en una sucesión de agresiones a monumentos como por ejemplo el de Armando Reverón en Sabana Grande, en medio de consignas de carácter político. Armando Reverón, el pintor de la luz. Fue agredida también la casa cultural que lleva el nombre de un joven mártir de la Revolución Bolivariana, Robert Serra. Fue vandalizado también en medio de insultos, improperios de carácter político, el monumento al tío del libertador Simón Bolívar y prócer de nuestra independencia, el general José Félix Rivas, en lo que se conoce como la Puerta de Caracas. En el mismo sitio donde los españoles exhibieron su cabeza frita, tratando de amilanar a los patriotas. Recientemente también fue atacado el símbolo de una manifestación cultural venezolana declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como es o como son los Diablos Danzantes de Yare. Una oleada fascista se ha desatado en el marco de un plan golpista internacional para propiciar la intervención de la patria de Bolívar. Plan que ha incluido una lamentable ola de xenofobia contra venezolanos y venezolanas en algunos países hermanos. No hay nada
más antimartiano y ajeno a Martí que la xenofobia entre latinoamericanos, porque para Martí es nuestra América, la patria es América. Martí llegó a Caracas y sin quitarse el polvo del camino fue a rendir tributo y homenaje al libertador Simón Bolívar. Nosotros sentimos a Martí venezolano también, como nos sentimos cubanos, mexicanos, nicaragüenses, bolivianos, nos sentimos ciudadanos del mundo. Esta cuarta conferencia por el equilibrio del mundo se produce coincidencialmente en el año bicentenario del discurso y del Congreso de Angostura. Allí, en la actual Ciudad Bolívar, el Libertador presenta su proclama, su proyecto político mejor acabado. Quiero decir que nos acompaña aquí en nuestra delegación nuestro hermano Adán Chávez Frías, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también nuestro compañero Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos. Entre otros compañeros y compañeras. Esos 200 años coinciden además con los 60 años de la Revolución Cubana, con los 60 años de la visita de Fidel a Venezuela, con los 30 años de la rebelión popular pionera, antineoliberal y anticapitalista, conocida como el Caracazo, del 27 de febrero de 1989. Se cumplen 27 años también del momento en que el pueblo militar, los soldados, hijos de aquel mismo pueblo que había salido a oponerse al paquete neoliberal auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, salieron también a las calles. Y conocimos que a su cabeza se había colocado un joven representante de una nueva juventud militar venezolana. Se trata de Hugo Rafael Chávez Frías. El año pasado se cumplieron 200 años en esta ruta bicentenaria de la fundación del Correo del Orinoco, el periódico creado por Bolívar para completar en el campo de la conciencia, me lo recordó Fidel en sus palabras grabadas que iniciaron este evento, sembrar conciencia, sembrar conciencia, sembrar conciencia. Para ganar esa guerra de la conciencia, Bolívar fundó el Correo del Orinoco. El año pasado se cumplieron 200 años. Y también se cumplieron 200 años de la carta que escribiera el libertador Simón Bolívar al agente estadounidense John Baptist Irving. Ustedes saben, claro, no lo sabe el presidente de Colombia, cuyo ídolo patriótico es el Capitán América. El presidente de Colombia hizo malabarismos históricos para agradecerle a los padres fundadores de los Estados Unidos su supuesto apoyo a la causa de la independencia de Colombia. Pero resulta que quien llevó la libertad y la independencia a Colombia no fue el Capitán América, ni ningún padre fundador. Fue el padre libertador Simón Bolívar, cruzando las montañas de los Andes en su ruta victoriosa. Y el gobierno estadounidense, que ya había conquistado su propia independencia, en la que, por cierto, participó nuestro
precursor independentista Francisco de Miranda, pues había declarado su neutralidad en la lucha por la independencia suramericana. Y era un saludo a la bandera, porque en la práctica ese gobierno estadounidense daba apoyo logístico a las fuerzas de la corona española. Y en ese apoyo logístico Bolívar había confiscado 2 embarcaciones con pertrechos de guerra destinados a los españoles. Y a través del señor Irving, ya mencionado, el gobierno estadounidense amenazó, ofendió a Bolívar en su bravía defensa de la soberanía de la naciente República Independiente. Y contestó Bolívar en esa carta que escribió hace 200 años, palabras más, palabras menos. Venezuela, luchando contra la España, ha perdido gran población. Y los que quedamos ansiamos correr la misma suerte, luchando contra el mundo entero, si el mundo entero la ofende. Simón Bolívar. De allí viene el carácter bravío de los patriotas venezolanos de hoy, que no se calan, que no soportan, que no aceptan la injerencia grosera del imperialismo estadounidense y de sus aliados europeos. Y en mala hora también satélites de América Latina. Gracias por los gestos de solidaridad que en este encuentro se han expresado. Nacen estas iniciativas por el equilibrio del mundo, de aquellas guerras en el Medio Oriente, cuando, señalando la existencia de armas de destrucción masiva que no existían, se destruyó países enteros. A Irak, por ejemplo. Este libro lo escribe no un chavista revolucionario, comunista, lo escribe Bob Woodward, ganador del premio Pulitzer, uno de los autores del Watergate. Y aquí muestra cómo el señor Bush llevó adelante y embarcó a los países de su alianza en esa aventura de Irak, y nunca jamás aparecieron las armas de destrucción masiva que sirvieron de base para la guerra. Lo mismo sucede ahora en este otro centro geopolítico del mundo en que han convertido a América Latina. Se está sosteniendo mentiras para justificar la guerra, para llevar a la guerra a esta parte del mundo. El equilibrio del mundo pasa por la paz en América Latina. No se puede defender las más nobles causas de la humanidad siendo tibios o indiferentes con respecto a lo que ocurre hoy en Venezuela y en América Latina. Las fuerzas de la guerra, de la cultura de la guerra, se han desatado. No se puede cohonestar mirando hacia otro lado. Se juega el equilibrio del planeta. Le han impuesto las potencias europeas un ultimátum a Venezuela. Como si hace 200 años no hubiéramos ganado nuestra independencia. Nadie nos la regaló, la luchamos y la ganamos. Le hemos dicho a la potencia estadounidense sus verdades y a sus aliados también. No hacen falta plazos, no aceptamos plazos. Procedan de una vez con lo que quieran hacer.
Pero nuestra independencia y soberanía no cederá jamás. Y aquí está el ejemplo de Cuba, de la Cuba digna de Fidel, de la Cuba de Martí, de la Cuba de Raúl. ¡Viva Cuba! ¡Viva la Revolución Cubana! Ejemplo de resistencia y de victoria. Fidel, así como Martí, fresca la victoria de 1959, se traslada a Caracas y allí, en el centro de nuestra capital, dice las siguientes palabras: a este pueblo que nos brinda aliento y apoyo moral, solo podemos brindarle también aliento y apoyo moral. Y podemos brindarle fe, podemos brindarle confianza en su destino, que ojalá que el destino de Venezuela y el destino de Cuba y el destino de todos los pueblos de América sean un solo destino. Porque basta ya de levantarle estatuas a Simón Bolívar con olvido de sus ideas. Lo que hay que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar. Y eso es lo que ha intentado hacer precisamente la revolución de Chávez, la revolución bolivariana. Por eso la atacan. Los hijos de Bolívar, continúa Fidel, tienen que ser los primeros seguidores de las ideas de Bolívar. Y que el sentimiento bolivariano está despierto en Venezuela lo demuestra este hecho, esta preocupación por las libertades de Cuba, esta extraordinaria preocupación por Cuba. ¿Qué es eso sino un sentimiento bolivariano? ¿Qué es eso sino un preocuparse por la libertad de los demás pueblos? Y al respaldarnos de esta forma apoteósica con que han respaldado hoy a la causa de Cuba, ¿qué es eso sino seguir las ideas de Bolívar? ¿Y por qué no hacer con relación a otros pueblos lo que se hace con relación a Cuba? ¿Por qué no hacerlo con relación a Santo Domingo, a Nicaragua y a Paraguay, que son los tres últimos reductos que le quedan a la tiranía? Esos que se coaligan hoy contra Venezuela, que es decir, contra la humanidad toda, eran los patrocinadores de estos experimentos dictatoriales, de aquella internacional de las espadas, de la Operación Cóndor y de todas las barbaridades que el imperialismo y el capitalismo impusieron al continente. Decía Fidel, Venezuela es el país más rico de América. Venezuela tiene un pueblo formidable, tiene dirigentes formidables, tanto civiles como militares. Venezuela es la patria del Libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América. Luego, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América. Los cubanos los respaldamos, los cubanos respaldamos a nuestros hermanos de Venezuela. Eso fue en 1959. Y desde entonces, Cuba y Venezuela forman una unidad indisoluble, hermanados en sus luchas. En el año 98 irrumpió el comandante Chávez y este camino se vio más claro, de unidad, de hermandad. Hoy resistimos juntos, los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Gracias, México, por la digna posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que respetando estrictamente la autodeterminación de los pueblos, ha propiciado una salida negociada, dialogada, junto con el Uruguay. Una posición digna. El presidente Nicolás Maduro Moros la ha aceptado, la ha apoyado y está listo. No hace falta plazo de 7 días, de 15 segundos o de 3 segundos. Ya a esta misma hora está dispuesto el presidente Nicolás Maduro Moros a llevar adelante un diálogo político en Venezuela. Pero lamentablemente ha quedado claro, tras los 2 fracasos con los que se ha topado el señor Mike Pompeo, secretario de Estado, primero en la OEA y luego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, que es el dueño del circo, no quiere el diálogo. Lo que quiere es una salida brutal, como brutal ha sido lo que este hegemón del planeta ha pretendido hacer desde hace ya un tiempo, pero particularmente
que un personaje impresentable ha ocupado la presidencia de los Estados Unidos. Yo quiero decir que nosotros en Venezuela rendimos culto a Martí, como culto rindió Martí a Bolívar, como sé que los cubanos y latinoamericanos rinden a nuestros libertadores. No es momento de desunión y mucho menos de guerras entre nuestros pueblos. Nos tienen miedo unidos. Les producimos profundo temor a las oligarquías y al imperialismo si estamos unidos. Por eso fomentan entre nosotros artificiales conflictos que nos separen. Yo termino con una expresión del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera. Cuba y Venezuela, de un gallo, las dos espuelas. Muchas gracias.